Causa mucha alegría el ver a nuestra hermana de visita por acá visitándonos. Gracias al Señor. También para mí fue una alegría ver y ver a los hermanos. Amén. Vamos a ver, hermano, con la ayuda del Señor, algunos aspectos del Evangelio. Y pues sé que se le está dando a conocer a personas que no conocen el Evangelio, sino que por el contrario lo conocen. Entonces, considerar algunos versículos para que entre todos pues podamos discernir. El acto que acabamos de celebrar, siempre recordamos que a pesar de que es un acto físico, eso encierra una realidad espiritual, ¿verdad? Es una fiesta donde recordamos lo que el Señor hizo por nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Porque esa aplicación de la obra del Señor en la criatura, en el hombre, no solo tiene que ver con la muerte, también tiene que ver con la vida de resurrección. Cuando el Señor fue puesto allí en el madero, después de muerto, le lazaron el costado, ¿verdad? Y de ahí pues, de su costado emanaron dos sustancias, que fue sangre y agua. La sangre que tiene que ver con la redención y el agua que tiene que ver con la vida. Mirándolo desde otro aspecto, porque la aplicación de la vida vino con el Espíritu. La sangre es aquello que acaba con nuestro pasado tormentoso y oscuro. Esa es la sangre. Pero el Espíritu introduce lo nuevo, porque nosotros andamos en novedad de vida. Entonces, primeramente, hermano, que me acompañen en una oración y después pues comenzar a disertar esto con la ayuda del Señor. Padre de la gloria, te damos gracias por medio de tu Hijo, nuestro amado Jesús, el Cristo. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí en esta nueva posición por lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, por esa sublime expresión de amor, Señor. Un amor que no puede ser cuantificado. Por eso la misma palabra dice que de tal manera amó Dios a la humanidad. No hay manera de cuantificar esa manera. Tú nos has amado con amor eterno y hoy podemos amarte, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que seas propicio a nuestra insolvencia, a nuestra insuficiencia, Señor, en nosotros mismos. Pero damos gracias porque tu gracia nos capacita, nos acompaña, nos ayuda, nos guía. Por eso pedimos ahora, Padre, que envíes tu luz y tu verdad, a fin de que éstas nos guíen, Señor, e iluminen los ojos de nuestro entendimiento, para recibir esta parte de tu consejo conforme a la intención de tu corazón, Señor. Amén. Amén. Bien, decíamos que lo nuevo se introduce a través del Espíritu, pero vamos a mirar primeramente cuál es la base de recibir el Espíritu. Porque yo sé que hay aún entre nosotros algunos que han dicho que no, que por la imposición de manos, que cuando se bautiza. Entonces vamos primeramente a partir de eso para de allí comenzar. Vamos a Hechos 10. Esto es la experiencia que vivió Pedro en casa de Cornelio. Es decir, es cuando Pedro utiliza la segunda llave del reino para abrirlo al pueblo gentil.
Ya Pedro había utilizado la primera llave con su primer discurso en el Pentecostés, cuando abrió el reino para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. En casa de Cornelio es para el pueblo gentil. Ahí se cumple que de los dos pueblos hizo uno, ¿no? Y por eso el Señor le entregó a Pedro las llaves del reino. De eso se trata. Entonces, sintetizando eso, en verso 44 de Hechos 10. Sí, Hechos 10, 44. Vamos a leer hasta el 47, dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces aquí, hermano, descartamos esa doctrina que hay por ahí de que con el bautismo se recibe el Espíritu Santo. No, ya que habían recibido el Espíritu Santo y posterior a ello es que se va a llevar a cabo el bautismo. Entonces, la base para recibir el Espíritu Santo es el creer. Esa es la base, hermano. Para que no nos dejemos confundir de que es por otra circunstancia, que la imposición de manos, que el bautismo, que no. El Espíritu Santo se recibe por el creer, por la fe. Amén. Entonces, hay algunos que han dicho también de que el nombre de Dios no tiene nombre. Porque si Dios tuviera nombre, estuviera limitado por ese nombre. Hay muchos nombres con los cuales se hace referencia a Dios, pero esos muchos nombres nos hablan acerca de los diferentes aspectos de Dios. O sea, la multiforme gracia de Dios. Cómo se manifiesta la gloria de Dios en nosotros. No, pero es que la palabra dice que en el nombre de Jesús es que hay salvación. En ese solo nombre, sí, perfecto. Porque Jesús es uno de los muchos nombres con los cuales se hace referencia a Dios. Y tiene que ver con un aspecto concreto de Dios. Jesús significa Dios Salvador. Ese es un aspecto de Dios porque Él salva, ¿no es cierto? Pero Él también creó. Entonces se le denomina Elohim. El que creó, el que digo hagamos los cielos y la tierra, que es Dios en plural. Igualmente podemos conocerlo como Emmanuel. ¿Qué quiere decir eso? Dios con nosotros. O sea, pues entonces como es Emmanuel, pues es que Dios se llama Emmanuel. No, es un aspecto de los muchos aspectos de Dios. Dios se da a conocer al hombre y Él se da a conocer en sus muchos aspectos. Y esa es la vida eterna. La vida eterna es que le conozcamos. Amén. Por eso allá en Hebreos dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras, en otrora, en otros tiempos, pero en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Si nosotros cambiamos el por el en, es más claro. Nos ha hablado en el Hijo. Por eso, a más de escucharlo, ahí es que conocerle. Amén. Porque nos habló en conocerle. Ese es el aspecto. De igual manera, hermanos, nosotros vamos a encontrar que la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu, tiene muchos nombres, pero es un solo Espíritu. Nosotros vamos a encontrar en la palabra el término el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo. ¿Será que hay tantos espíritus? No. Un solo espíritu, pero tiene muchos aspectos, porque el Señor derrama el Espíritu en nosotros y el Espíritu comienza una obra. Esos muchos aspectos tienen que ver con la obra, con la aplicación de la obra del Espíritu en nosotros.
Me voy a apoyar en una figura del Antiguo Testamento para poder llegar al punto que quiero llegar. Vamos a ir a Éxodo 30. La mesa está abierta, hermano. Si hay alguna solicitud de aclaración o una aclaración o una... Por eso dije para que todos pues podamos... Sí, hermano. Ese dice que el Padre le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Perfecto. No tiene un nombre específico, sino es sobre todo nombre. Amén, hermano. Amén. Así es. Porque si fuera un nombre, si tuviera un nombre, estuviera limitado por ese nombre. ¿Ah? Es sobre todo. El verso 22 del capítulo 30 de Éxodo. Hermano, ¿y cómo comienza este versículo? Tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, habló más Yahvé a Moisés. Ese más es de cantidad porque tiene tilde. O sea, Dios quiere darse a conocer, hermano. Amén. Habló más, o sea que no es suficiente con decir alguna cosa acerca de Él. Él quiere darnos a conocer todo acerca de Él. Por eso dice, habló más. Y es hermoso, hermano, que el Señor mismo, que Dios mismo quiera, hermano, dársenos a conocer. Habló más Yahvé a Moisés diciendo, tomarás especias finas. Finas, hermano, quiere decir excelente. De mirra excelente, 500 ciclos. Y de canela aromática, la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de oliva, un hin. ¿Qué representa el aceite? El espíritu. Aquí habla el espíritu mezclado con todas estas cosas. Entonces vamos a ver en la práctica, en la aplicación del cristiano, qué tiene que ver. Vamos primeramente a ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis 1:2. Dice, y la tierra se tornó desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí vemos el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 9:14. Tomen nota de eso, el Espíritu de Dios. 9:14. Tenemos. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es la sangre de Cristo la que limpia nuestras conciencias. Por eso es que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como sin pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que tener ya conciencia de pecado en Cristo, ¿no? Porque Él limpió nuestras conciencias, aunque en nuestra carne lo hay, porque el Señor lo dice. El que dice que en Él no hay pecado se engaña a sí mismo, y el que dice que no hace pecado hace mentiroso a Dios. Eso es nosotros. Pero en Cristo nosotros tenemos que presentarlo delante de Dios con una conciencia limpia de pecado. Pero qué cosa tan maravillosa que dice, ¿cómo se ofreció? Mediante el Espíritu eterno. Entonces vemos, Espíritu de Dios, Espíritu eterno.
y Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos acerca del Espíritu de Dios, o el Espíritu Eterno, o el Espíritu Santo, ahí se está haciendo referencia a la tercera persona de la Trinidad, solamente. ¿De acuerdo? Bien. Pero leíamos en Éxodo de que el aceite, el hin de aceite de oliva, era mezclado con esas especias, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 7, 37, 39. Aquí hay algo importante también para resaltar. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano, los detalles que muchas veces no los tenemos en cuenta, nos amplían realmente cuál es el sentido de lo que Dios quiere decirnos. En el último día de la gran fiesta, esto se refiere al último día de las 7 fiestas que celebran los judíos, donde llevan a cabo todo ese ritual. Se supone que si ellos han cumplido con toda esa liturgia y con todo ese ritualismo, están llenos o no. Pero mira lo que le dice el Señor Jesús, si alguno tiene sed. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ese aspecto religioso no nos sacia. Y por eso dice, el último gran día, el Señor no se pudo haber presentado antes. Porque toda actitud del Señor y toda palabra del Señor siempre lleva a edificarnos. Entonces, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso hubiese parecido una herejía para ellos. ¿Cómo así? Que vamos a tener sed. Y nosotros acabamos de venir de celebrar las fiestas. De la Pascua, de los panes ácimos, de las primicias, del Pentecostés. O sea, lo que hace la ley. Pero como el Señor Jesús sabe que nada de eso llena, ni nada de eso te va a llevar a la justificación, solamente a Él. Por eso dice, el que tenga, perdón, me perdí. 27. ¿Qué dice? Venga a mí. Hermano, porque muchas veces, ¿sabe a dónde vamos nosotros? A la palabra, vamos a la Biblia, pero no vamos al Señor. Por eso es que hoy podemos incurrir en algunas prácticas que sí están en la Biblia, pero no vamos al Señor, que es el que nos va a poder dar a entender en qué sentido es que nosotros, porque la ley es santa, es justa y buena, pero la ley hay que aplicarla legítimamente, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es aplicar la ley legítimamente? Aplicarla de manera ilegítima es pensar que ella salva. ¿Pensar que qué? Que ella salva. Eso es de manera, por eso Pablo dice, la ley es buena si se utiliza de manera legítima. Entonces, estos hombres incurrían en esto y el Señor le dice, no, nada de eso sirve si no vienen a mí. El que cree en mí, ahorita el hermano decía, pero ¿quiénes pueden participar de esto? Los que creen. ¿Pero creen en qué? O sea, tienen que creer en el Señor, pero conforme a las Escrituras. ¿No es cierto? Porque Nicodemo creía, o no creía. Señor, sabemos que vienes de Dios por las cosas que haces como sacerdote. Sí, pero como sacerdote. O sea, le estaba desconociendo una cantidad de cosas que precisamente son los que nos hacen realmente creer en Él conforme a las Escrituras. Le estaba cercenando principalmente su condición de hijo de Dios y de Dios. O sea, el aspecto divino. Como maestro. Maestros hay muchos, ¿o no? El mismo Nicodemo era maestro, ¿verdad? Entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se está refiriendo a la manifestación del Espíritu. Pero miren la cosa curiosa, hermano.
Acabamos de leer allá en Génesis, si tienen retentiva, que el Espíritu de Dios se movía y que Jesús vino por la manifestación del Espíritu eterno. Pero ¿qué dice ahora? El verso que sigue, 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Ah? Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo así que no había venido el Espíritu Santo? No, dice que el Espíritu se movía. ¿Ah? Pero ¿cuál no había venido? Recordamos que cuando se habla del Espíritu de Dios, el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, se habla de la tercera persona de la Trinidad solamente, solo, sin nada, sin ninguna mezcla. Pero volvamos ahora a Éxodo 30. Si estamos llevando, hermano, la porción de aceite, el hin de aceite. al hin de aceite dice: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canelas aromáticas. O sea, aquí nos vamos a dar cuenta, hermano, que lo que realmente le da el aroma al aceite, al espíritu, son estas especias. El espíritu solo no tiene aroma. Me devuelvo para enfatizar en eso. Tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos, y de carne aromática y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 y de casia. Vemos 4 especias. Vemos la mirra, vemos la canela, vemos el cálamo y vemos la casia. Ya nosotros hemos tocado esto, pero hoy estamos viendo otro aspecto de esto. 4 especias. Bien. Esas 4 especias, ahora vamos a ver. Esa mezcla de esas 4 especias son las que le dan el aroma al espíritu. Y vamos a ver en la realidad práctica aplicada al creyente en qué consiste esto. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 2, versos 14 y 17. Dos, hermano. Del 14 al 17. Segunda a los Corintios. 2. Amén, ¿lo tenemos? Dice: mas a Dios doy gracias, o bien podemos decir damos gracias a Dios, o doy gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hermano, nosotros si queremos triunfar, solamente podemos hacerlo en Cristo. Amén. Que es claro. ¿Ah? Mas a Dios doy gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, o sea, hermano, así como el hombre sin Dios no puede, Dios sin el hombre no quiere, hermano. ¿Ah? Mira, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, la fragancia de su conocimiento. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ir desglosando esto. ¿Cuál es esa fragancia? La fragancia de su conocimiento. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo. O sea, vamos a ver cómo ese grato olor se manifiesta en 3 sentidos. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea que el olor grato, la fragancia agradable, exquisita, excelente, primeramente se dirige a Dios, después a los que se salvan y a los que se pierden. En esos 3 sentidos va. Verá. A estos ciertamente olor de muerte. ¿A estos quiénes? A los últimos, a los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos, es decir, a los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién está preparado, hermano? ¿Quién está capacitado? ¿Quién puede agradarle a Dios sin Cristo? Y aún, ¿quién puede agradarle a los hombres sin Cristo?
Solamente el olor fragante se expele cuando habita Cristo. Nosotros sin Cristo, un hombre sin Cristo huele a muerte. Y ahora vamos a referirnos a esas especias. El Espíritu Santo, Jesús dice, vamos a ir a estos versículos primeramente, antes de entrar allá a rematar ahí. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 16, 14, ahora al revés. Sí. Me permite, Juan 14, 16, en la textual dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracleto para que esté con vosotros para siempre. Perfecto. Paracleto. Así es. Ahora el 16, 13, 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, o sea, está hablando Jesús, Él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Ahora, ¿qué es tomar de lo mío? ¿Qué es lo de Jesús? Vamos ahora, volvamos a las especias, con las cuales se mezcla el aceite, el espíritu mezclado con estas cosas. Primeramente dice, mirra excelentísima. La mirra nos revela, hermano, la pasión de Cristo. Es sufrimiento, sufrimiento, muerte. Eso es un aspecto de la obra del Señor. Varón sufrido y de dolores, experimentado en quebranto todo lo que Él padeció, ¿verdad? Pero además de eso, la mirra también expele un olor que sirve para aplacar el olor de la muerte. Embalsamaban a los cadáveres con mirra, porque la mirra anula el olor de la muerte. Ese es un aspecto del Señor. La muerte a Él no pudo retenerlo. Aleluya. La muerte perdió su eficacia y Él se lo vaticinó: oh muerte, yo seré tu muerte. Pero no solamente está la mirra, sino habla de la canela. La canela hace referencia a la vida excelente que llevó el Hijo. ¿Ah? Cuando Juan lo bautizó, el cielo se abrió y habló Dios, ¿no? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Eso habla, la canela habla de eso. Y está el cálamo, que también se llama la caña aromática, que es precisamente una cañita, pero tiene una particularidad, que eso solamente se da en los pantanos. Y el pantano es un medio de muerte. Y en ese medio de muerte esa cañita puede levantarse erguida. Hace referencia a la resurrección. Cálamo. Y aparte del cálamo está la acacia. La acacia es una resina, no acacia, porque acacia es el árbol, esta es casia. Es una resina. Imagínate tú para qué utilizabas la resina en la práctica. Para espantar a la serpiente. Entonces, ¿qué significa el cálamo? El juicio que hizo el Padre a través del Hijo contra todo aquello que representa la serpiente. El pecado, la muerte, la maldición. Entonces, ahora si nosotros recordamos que dice que mi Padre enviará otro consolador y este tomará de lo mío, ¿qué va a tomar? De todo lo que Él logró desde el momento de la encarnación.
hasta el momento en que asciende y se sienta en el trono del Padre. Por eso es que si nosotros leemos en Filipenses, vamos a leer Filipenses 1. Sí. El 1.19. ¿Qué dice el 1.19? ¿Quién lo lee? Porque sé que por nuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Hablamos del Espíritu de Dios, hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu Eterno, pero ¿qué dice aquí? ¿El Espíritu de qué? De Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Si alguno no tiene el Espíritu de quién, de Cristo, no es de Él. Entonces, hermanos, ¿a qué punto quiero llegar? Que si bien es cierto, nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero más exactamente, para entender lo que es la aplicación de la muerte y de la vida del Señor en nosotros, tenemos que decir que recibimos el Espíritu de Cristo. ¿Por qué el Espíritu de Cristo? Porque es el Espíritu que toma de lo de Él y de lo del Padre y se introduce en nosotros. Entonces, ¿qué toma? Toma todo lo que Él logró, todas las provisiones, todas las victorias, ¿verdad? Porque el Señor desde el momento de la encarnación, ahí comenzó la victoria. El momento en que Él encarna, siendo Dios, se hace hombre, para vencer al que tenía el imperio de la muerte y para vencer el pecado en la carne. Llevó una vida perfecta. Su sacrificio satisfizo las demandas del Padre. Mientras su cuerpo estuvo 3 días en la tumba, dice la palabra que Él descendió a las partes más profundas de la tierra y en espíritu predicó a los espíritus encarcelados, predicó el evangelio a los muertos en el alma. ¿No es cierto? Resucitó, llevó cautiva la cautividad, ascendió, está sentado a la diestra. Todo ese cúmulo de victorias, todo ese cúmulo de cosas representadas en estas especias mezcladas con el Espíritu, cuando el Espíritu las toma, viene y se introduce en nosotros. Por eso es que el mismo Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores. Porque cuando Él dijo eso, Él estaba limitado por la carne. Aún no había ascendido al Padre. Por eso dice, por eso es que es puntual eso de Juan 7, hermano, donde dice que aún no había venido el Espíritu. ¿Cómo que aún no había venido el Espíritu? Si el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y el Espíritu Eterno fue el que trajo a Jesús. Pero no había venido el Espíritu en esas condiciones. No había venido el Espíritu mezclado con todas las victorias que logró el Señor. No solamente en su vida, sino también en su muerte. Y no solamente en su muerte, sino mientras su espíritu y su alma descendieron a las partes más profundas de la tierra. Y no solamente cuando ellos, sino también cuando resucitó. Y no solamente cuando resucitó, sino cuando ascendió. Y no solamente cuando ascendió, sino cuando se entronizó. Entonces todas esas cosas, el Espíritu las toma y ahora llega y se introduce en nosotros. Esas victorias. Todas esas victorias. Y allí sucede esto que vamos a leer aquí en Ezequiel 36. Queda la mesa servida, hermanos, si quieren aportar, preguntar. Ezequiel 36, 26, 27 es un pasaje que todos conocemos muy, muy bien. Pero pregunto, ¿cuándo sucede esto, hermano? 26. Amén, lo tenemos. Dice el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermano, ¿en qué momento nuestro espíritu es renovado? Cuando creemos. En el momento en que creemos. Amén. En ese momento nuestro espíritu es renovado. Pero además de que el espíritu es renovado, ¿qué dice el 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Ah?
esto está profetizando lo que pasó allá, mi espíritu, pero no el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad solo, no, sino el Espíritu Santo mezclado con todas estas cosas que logró Jesús, desde el momento de la encarnación hasta el momento en que se sienta en el trono del Padre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? El Espíritu de Cristo. Algunos hermanos lo llaman, como para que tengamos una mejor aprehensión de esto, como el Espíritu procesado. Es decir, pasó por todo ese proceso de la encarnación hasta llegar al entronamiento, que es la gloria, la glorificación. Por eso dice, el Espíritu no había venido porque aún Jesús no había sido glorificado, porque aún no había sido muerto y levantado en gloria. Amén. Perfecto. Entonces nosotros también podemos ver que está el Espíritu Santo, y se lo voy a, pues puede cada uno buscarlo y habla, el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre. Está el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre. Entonces, hermano, esto es para que veamos que no es que haya muchos espíritus, es un solo espíritu, pero se manifiesta de diferentes maneras. En Isaías también habla del aspecto séptuple del espíritu. Es decir, ese aspecto séptuple tiene que ver con estos muchos nombres, es decir, la manifestación plena del espíritu. Cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono y estas cosas. Amén. Amén, hermano. ¿Los 7 espíritus se refieren a los 7 dones? No, 7 espíritus se refiere a la manifestación plena del espíritu, porque el número 7 es plenitud. Vamos a mirar eso en Apocalipsis y si alguno puede ir consiguiendo la cita que está en Isaías. Perfecto. Si alguien lo encontró, hermano, podemos leerlo. Apocalipsis 1. Dice, voy a ir a Apocalipsis 1 del 4 en adelante. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ese 7 es plenitud, y de la plenitud del espíritu que está delante de su trono. Y ahora miremos en Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un bastardo reinará en su país. Amén, sigamos, hermano, así es. Dale, hermano, ¿estás bien? Hermanito Emanuel, te escuchamos. Estará sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si sumamos, hay 7, dice. Y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, que es la caña central, dice. Después, espíritu de sabiduría y de inteligencia, van 3. Espíritu de consejo y de poder, van 5. Espíritu de conocimiento y de temor a Yahvé, 7. Ese aspecto séptuple tiene que ver con eso. O sea, eso tiene que ver. Para nosotros con el don de ciencia, don de sabiduría, don de consejo, don de temor de Dios, no tiene relación con eso. Eso tiene que ver con los diferentes aspectos del Espíritu. O sea, la obra del Espíritu en nosotros nos da sabiduría, nos da templanza, nos da poder, nos da consejo. O sea, es la manifestación plena del Espíritu. Por eso ese aspecto séptuple habla de plenitud. No es que haya 7 espíritus, no es que haya muchos espíritus. El Espíritu es uno. Pero el Espíritu Santo o el Espíritu Eterno o el Espíritu de Dios solamente hace referencia a la tercera persona de la Trinidad. Pero esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, estando en Cristo, se llena de todas estas cosas que Él logró y ahora se introduce en nosotros. Qué privilegio, hermano. Amén. Que nosotros podamos tener. Y recibiréis poder Cuando había venido con nosotros el Espíritu Santo. Perfecto, con todas esas manifestaciones. perfecto. Por eso nosotros podemos hacer por la fe cosas mayores. Amén, hermanos. Si ya sigue la mesa servida, si hay algo que decir en libertad. Pero son 7 diferentes manifestaciones. Son 8, porque si tú lees, mira, tú vas a encontrar en la palabra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Eterno, el Espíritu de Jesús
y el Espíritu de Jesucristo. Perdón, ya había mencionado el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jesucristo. Pero ahí en Isaías habla de 7. Sí, claro. ¿Por qué? Porque 7 es plenitud. Ya, y puede haber inclusive 18 nombres, pero 7 habla de plenitud. De esos 18 nombres hacen referencia a la manifestación plena, el aspecto céntuple del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, nosotros podemos mirar por lo menos para concluir. Primera de Pedro que veíamos ayer. ¿Recuerda alguien? Primera de Pedro 1, ¿verdad? Sí. Y Romanos 8:9. ¿Uno qué? Creo que es 1:19. 1:19, Sí. pero también en el 1:11 habla del Espíritu de Cristo. 1:11. Y el 1:19 habla ¿De qué habla? dice, sino con la sangre. No, eso no es. Entonces el 1:11. ¿Qué dice el 1:11? Escudriñando qué persona. Ok, ese es. Amén. Amén, adelante, hermano. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se acuerdan? En Filipenses leímos el Espíritu de Jesucristo. Ahora aquí leímos el Espíritu de Cristo. Ahora vamos a Romanos 8:9. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu de Dios, pero acá de Cristo quiere decir ese Espíritu procesado por todo lo que el Señor vivió. Hasta que resucitó siendo el Cristo. No, porque cuando Él resucita y asciende el Padre, es que el Padre lo designa como Señor y Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Amén. Mucho de la guianza del Señor, porque parece que fuera para contradicción. Y si alguien está hablando de estas cosas y no está siendo específico, se presta para contradicción y para confusión. Claro, por eso comencé diciendo que así como Dios, para referirse a Él, cuenta con muchos nombres, de igual manera el Espíritu Santo cuenta con muchos nombres para darnos a conocer los diferentes aspectos de su obra en nosotros. Porque Él dice que Él mezcla el Espíritu, allá en Ezequiel que leímos, para que andemos en sus estatutos. Lo único que permite que estemos en los estatutos, hermanos, es la guianza del Espíritu. Amén, amén. Ya, el cual trajo del Padre y del Hijo, porque toma del Hijo. Pero si toma del Hijo, toma del Padre, porque el Hijo dice: lo que es mío, de mi Padre es. Se toma del Padre y del Espíritu y se introduce, se dispensa en nosotros. Ahí es donde está la gran realidad de por qué nosotros ahora podemos hacer cosas mayores. Y que no vaya a haber confusión precisamente cuando leemos que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo, que el Espíritu de Jesucristo, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu eterno, que el Espíritu del Padre, que el Espíritu del Hijo. Es un solo Espíritu, hermano. Así como es un solo Dios. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias. En medio de Jesucristo, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Tu palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ese Espíritu Santo hoy está mezclado con toda tu obra, Señor. Con todo lo que tú lograste, Señor. Está mezclado, Señor, con tu sufrimiento, con tu pasión, Señor. Por eso tu palabra dice que nosotros somos el fruto de tu aflicción. Oh, bendito Dios. Y no solamente con eso, sino también está mezclado con esa vida perfecta que tú llevaste delante del Padre
el cual agradó al Padre, de tal manera que hoy nosotros, a través de tu Santo Espíritu, podemos tener la capacidad de agradarle al Padre también. Igual, Señor, llevamos una vida de resurrección. Gracias, Señor, bendito Dios. Y también esa victoria que tú has logrado, por eso tu palabra dice que en ti somos más que victoriosos. Esa victoria sobre todo aquello que representa la serpiente fue transmitida a nosotros también a través de ese Santo Espíritu procesado, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a retenerla, danos discernimiento, Señor, bendito Dios. Y a que sigamos rumiándola, a fin de que podamos pasarla conforme a tu intención, Señor. Amén. Amén. Oramos, pero sigue servida la mesa. Si hay algo que preguntar, que agregar, que contradecir, todo se vale. Entonces tenemos el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Cristo.